Las cosas inexplicables que viví en el Parque Nacional Yellowstone. No quiero que las experiencias que estoy a punto de compartir contigo te asusten de visitar tus bosques nacionales favoritos. Sal a la naturaleza, disfrútala. Es saludable para ti y tus hijos. Simplemente toma este relato como una advertencia. En el bosque pueden suceder cosas que no siempre puedes explicar o para las que puedes estar preparado. Trabajé en el Parque Nacional Yellowstone en los años 90, durante unos años, antes de mudarme a los Ozarks y trabajar como guardabosques. Como guardabosques de Yellowstone, mis tareas eran variadas. A veces actuaba como guía turístico, o al menos como acompañante de grupos de turistas, explicándoles hechos sobre los bosques, los animales y las plantas que prosperaban allí, así como la historia de Yellowstone. Sin embargo, estas ocasiones eran poco frecuentes. Usualmente me encargaba de revisar a los campistas, senderistas y demás, respondiendo a informes de visitantes problemáticos, casas furtivas, incluso campamentos abandonados y fogatas encendidas, etc. A veces también me encargaba de registrar datos sobre las poblaciones de animales, especialmente cuando un grupo se volvía demasiado numeroso, lo que podía poner en peligro los ecosistemas circundantes. Probablemente no lo pienses, pero sí, por ejemplo, los ciervos se vuelven demasiado numerosos, pueden destruir el entorno, desplazando a las poblaciones de presas, lo que a su vez puede afectar a las poblaciones de depredadores. Rara vez tenía que participar en búsquedas y rescates, pero ocurría. Las personas se pierden en los bosques nacionales, y Yellowstone ciertamente no es extraño a las personas desaparecidas. Por lo general, estas personas se encuentran 1 o 2 horas después de perderse o salirse del camino, incapaces de encontrar su camino de regreso. Esto me lleva a mi primera experiencia extraña. A principios de un verano, se reportó la desaparición de un senderista de mediana edad de su grupo. Me llamaron para participar en la operación de búsqueda y rescate en una ATV. Revisé y volví a revisar el camino por donde se le había visto por última vez, y cuando eso no dio resultado, me bajé de la ATV y comencé a caminar por el bosque. Las personas inexpertas que se pierden suelen comportarse de manera similar. La fuerza de gravedad tiende a hacer que las personas quieran caminar hacia abajo, y tienden a encontrar y quedarse en áreas abiertas. Así que empecé a caminar cuesta abajo, manteniendo los ojos abiertos para buscar claros en los árboles, claros y especialmente fuentes de agua, ya que las personas también tienden a ser atraídas por el agua. Continué caminando mientras vigilaba mi GPS portátil, que me impediría perderme, a menos que se agotaran las baterías o si se volvía demasiado oscuro para leer, ya que en esa época la pantalla no tenía luz. Caminé a través de la vegetación densa durante unos 20 minutos hasta que se volvió demasiado espeso para seguir avanzando. Si era demasiado para mí, también lo sería para el senderista. Empecé a caminar al lado de la vegetación, llamando ocasionalmente, «Servicio forestal, ¿hay alguien aquí?». El sol comenzaba a ponerse, así que quise regresar al camino para reunirme con el grupo principal de búsqueda y rescate. Les informé de mi plan por radio, pero cuando respondieron, me dijeron que estaba bien. Pensé que podrían haberme informado cuando encontraran al senderista. Honestamente, el equipo solía ser bueno con esa clase de información y actualizaciones. Si acaso, esto fue solo un fallo raro por su parte. Con un suspiro, comencé a regresar cuesta arriba, pero en algún momento me torcí el tobillo y caí en la vegetación a mi lado. Mientras trataba de levantarme, desenredando mi cuerpo de la vegetación, comencé a escuchar pasos. Venían de frente a mí. Al principio pensé que eran ciervos. Así que no llamé ni hice nada, solo continué levantándome, sabiendo que los ciervos se alejarían al escucharme. Sin embargo, los pasos continuaron acercándose, pesados, deliberados y constantes. A medida que los sonidos continuaban, empecé a sentirme preocupado. Cuando trabajé en Yellowstone, la población de lobos era extremadamente baja, pero no inexistente. Sin embargo, no deberían estar en esta área del parque. Aún así, estaba un poco ansioso.
Había pocas cosas por ahí lo suficientemente pesadas para hacer ese tipo de pasos. Era una persona, un oso, un alce. Todos serían malas noticias para mí. Llamé, servicio forestal, ¿hay alguien ahí? Si era una persona, respondería o vendría hacia mí. Si era un animal, probablemente se asustaría y se iría. Al escuchar, no había ni una pausa en los pasos. Continuaban acercándose, pesados y lentos como antes. Comencé a preguntarme por qué no respondería una persona. Pensé que tal vez era alguien con malas intenciones o alguien simplemente ocupado en su propia vida. Tiré de mi brazo izquierdo, que todavía estaba atrapado en la vegetación. Mi manga estaba enganchada en un espino grueso. Era difícil sacarla sin rasgar mi uniforme, pero cuanto más cerca estaban los pasos, más apresurado me sentía. A medida que se acercaban los pasos, sonaban humanos o al menos bípedos. Mi espalda estaba ahora hacia los ruidos, mientras me concentraba en sacar mi brazo del espino. Los pasos se acercaron cada vez más, hasta que juré que estaban justo detrás de mí. En ese momento, me rendí y tiré con toda mi fuerza. Un gran ron desgarró mi manga y pude sentir un poco de sangrado. Pero liberé mi brazo instantáneamente, ignorando mi herida ardiente. Al girar, no había nadie allí. Fue una sensación de lo más extraña. Sentí que no estaba solo, como si estuviera mirando directamente a la cara de un extraño, y sin embargo, todo lo que veía a mi alrededor era un bosque que se oscurecía al atardecer. Quizás era instintivo, pero cada fibra de mi ser me decía que no me moviera. Así que me quedé allí, mirando en la misma dirección, respirando tan silenciosamente que ni yo podía oírme. Juro que debía haber permanecido así unos 10 minutos, hasta que de repente escuché pasos frente a mí, alejándose. No es broma, estos pasos sonaban a centímetros de mí, como si alguien hubiera estado parado cara a cara conmigo todo el tiempo. Alguien que no podía ver. A través del miedo y la angustia que sentía, de repente pensé en mirar el suelo. Los pasos deberían haber perturbado el suelo. Así que miré el suelo del bosque en busca de alteraciones, mientras esa entidad caminaba. Lo más que vi, y juro que lo vi, fue una pequeña rama de un árbol joven moviéndose por una fuerza que no podía ser vista a simple vista. Me quedé congelado. Mi mente estaba tan atónita que no sabía qué pensar o hacer. ¿Qué había caminado hasta mí? ¿Por qué no podía verlo? ¿Qué quería? ¿Por qué mi cuerpo me gritaba que no me moviera? ¿Qué iba a pasarme si me movía? Me quedé allí hasta que ya no pude escuchar los pasos. En el momento en que ya no los escuché, corrí cuesta arriba tan rápido como pude, ignorando mi herida en el brazo y mi tobillo torcido. Salí a unos 40 metros del ATV, así que corrí por el sendero de regreso a él. Subí y lo conduje a toda velocidad por el sendero. Si mi jefe hubiera visto cuán rápido iba, probablemente me habría dado una reprimenda o despedido. Los senderistas eran frecuentes en estos senderos, y la velocidad a la que iba podría haber lastimado a alguien, o peor. Pero en ese momento, estaba tan aterrorizado y confundido que ni siquiera lo pensé. Este tipo de experiencia se queda contigo, pero tienes miedo de hablar de ella por un tiempo. Recuerdo haber hablado vagamente con mis compañeros de trabajo sobre cosas extrañas que habían visto en el bosque, como la experiencia más rara que habían tenido en Yellowstone, o si alguna vez habían escuchado pasos extraños allí. Pero durante el resto de mi tiempo trabajando allí, nunca conté la historia como la hago aquí. Mi último encuentro inexplicable en Yellowstone fue esta. Estaba bajo una advertencia de alto riesgo de incendio. Todos estaban alertas sobre posibles peligros de incendio. Lo último que queríamos era un incendio forestal arrasando Yellowstone. Recuerdo que recibí una llamada sobre un informe de humo proveniente de una zona donde los fogones estaban prohibidos. Inmediatamente me dirigí al campamento en Yellowstone. Cuando trabajé allí, las fogatas solo estaban permitidas en áreas de campamento designadas y solo dentro de los anillos de fuego instalados allí. No puedes alejarte de una fogata, debe estar atendida en todo momento. He tenido que hablar con muchos campistas sobre esto. A la gente realmente le gustaba hacer fogatas cuando y donde no debían. Y más campistas de los que me gustaría admitir dejaban los campamentos con sus fogatas todavía encendidas o calientes. Recuerda, si tienes una fogata,
apágala antes de irte, y asegúrate de que esté fría al tacto. De todos modos, pronto llegué a este campamento. No estaba cerca de un área de campamento adecuada. Era un campamento improvisado, aparentemente de alguien que pensó que iba a pasarla en el bosque. O podría haber sido alguien sin hogar, un vagabundo, o algo por el estilo. Ambos no eran poco comunes. El campamento consistía en una lona desgarrada atada con cuerda a un par de ramas de árbol, creando un refugio rudimentario. Junto a él había un par de zapatos viejos. Uno de los zapatos tenía un agujero en la punta. Definitivamente no era el tipo de zapato con el que querrías caminar por el bosque. 5 calcetines negros empapados estaban colgados en otra rama cercana. Y alrededor del perímetro, vi huellas de calzas sin calcetines que conducían fuera del campamento. Esto era raro. Realmente no quieres caminar por Yellowstone sin zapatos o botillas. Pero las huellas parecían llevarse lejos, y no vi huellas volviendo al campamento. Mi suposición era que había llegado a su campamento mientras estaban temporalmente ausentes. Usando una botella de agua, eché un poco de agua sobre las brasas humeantes del fogón, y con un palo, las removí, mezclando tierra, cenizas y agua. Lo pinché, y estaba frío. Luego me apoyé en un árbol cercano, esperando a que regresara el campista. Iba a recibir una advertencia verbal, y si no cooperaba, recibiría una multa. Después de unos minutos, nadie volvió al campamento. Así que comencé a caminar alrededor, viendo si podía ver o escuchar a alguien cercano. Pero no pude. No tenía idea de a dónde se habían ido. Pensé que no habrían ido muy lejos sin zapatos o calcetines. Mientras regresaba al campamento improvisado, golpeé mi cabeza contra algo. Miré hacia arriba. Era un adorno de madera extraño atado a una rama de árbol baja. De hecho, al mirar alrededor, había más adornos del mismo tipo colgando de las ramas de los árboles. Estos adornos estaban hechos de madera entrelazada en forma esférica, y a través de los pequeños huecos en la madera, podía ver que había algo dentro. Al sacudirlo, definitivamente había algo dentro. Alcancé otro cercano, sin quitarlo del árbol, y miré a través de los agujeros. También tenía algo dentro. Estos adornos estaban colgados de las ramas de los árboles en un área de unos 20 metros de diámetro alrededor del campamento. Me pareció extraño, pero también me pareció algo que podría haber hecho un campista para pasar el rato. Así que no pensé mucho en ello. Pero mientras miraba alrededor, me di cuenta de que estos adornos de madera estaban colgados de las ramas de los árboles de tal manera que todos parecían estar mirando hacia el centro del campamento, como si estuvieran vigilando el campamento. Comencé a sentirme incómodo. No podía explicar por qué, pero me sentí como si estuviera siendo observado por algo que no podía ver. Miré alrededor, pero no había nada, ni siquiera un pájaro. Así que decidí irme. Subí a mi ATV y me fui. Pero mientras conducía, no podía sacudir la sensación de que algo me estaba siguiendo. Miré hacia atrás, pero no había nada. Me detuve en el camino y apagué el motor. Escuché durante un minuto. No había nada. Finalmente, llegué al centro de visitantes y le conté a mi jefe sobre el campamento y los adornos de madera. Me dijo que no se preocupara por ellos, que probablemente eran solo algo que había hecho un campista para pasar el rato. Pero no me convenció. Algo sobre esos adornos de madera me parecía mal. Esa noche, mientras estaba en mi casa, comencé a investigar sobre los adornos de madera. Busqué en libros y en internet, pero no encontré nada que se pareciera a lo que había visto. Fue como si no existieran. Pero sabía lo que había visto. Y sabía que no me gustaba. Al día siguiente, decidí regresar al campamento. Quería ver si podía encontrar alguna pista sobre quién había hecho los adornos de madera y por qué. Pero cuando llegué al campamento, todo había desaparecido. El campamento, los adornos de madera, todo. Era como si nunca hubiera estado allí. Me quedé allí durante un rato, tratando de entender qué había pasado. Pero no podía. Finalmente, decidí regresar al centro de visitantes y olvidar todo el asunto. Pero mientras conducía, no podía sacudir la sensación de que algo me estaba observando. Miré hacia atrás, pero no había nada.
Me detuve en el camino y apagué el motor. Escuché durante 1 minuto. No había nada. Pero entonces, escuché algo. Un susurro. Era muy débil, pero podía escucharlo. Era una voz, y estaba susurrando mi nombre. Me helé la sangre. No sabía qué hacer. Así que simplemente me senté allí, escuchando la voz que susurraba mi nombre. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero finalmente, la voz se detuvo. Me quedé allí durante un rato más, tratando de entender qué había pasado. Pero no podía. Así que finalmente, arranqué el motor y me fui. Nunca volví a ese lugar. Nunca volví a hablar de eso. Pero nunca olvidé lo que había escuchado. La voz que susurraba mi nombre. La sensación de que algo me estaba observando. Nunca olvidé eso. Y nunca volví a sentirme seguro en el bosque. Años después, cuando trabajé en los Ozarks, todavía tenía esa sensación de que algo me estaba observando. Pero nunca volví a escuchar la voz. Nunca volví a ver los adornos de madera. Pero la sensación de que algo me estaba observando nunca se fue. A veces, cuando estoy solo en el bosque, puedo sentirlo. La sensación de que algo me está observando. Es como si algo estuviera justo detrás de mí, mirándome. Pero cuando me doy la vuelta, no hay nada allí. Nunca he podido explicar qué fue lo que pasó en Yellowstone. Nunca he podido explicar la voz que escuché. Pero sé que no fue mi imaginación. Sé que algo me estaba observando. Y sé que nunca olvidaré esa sensación. Así que si alguna vez estás en el bosque y sientes que algo te está observando, no te preocupes. No estás solo. Hay algo allí, mirándote. Y no importa qué sea, no importa qué quiera, siempre recordarás la sensación de que algo te está observando. Y eso, amigo mío, es algo que nunca podrás olvidar. En 1999 trabajaba como guardabosque en el Parque Nacional Yosemite. No era un trabajo que hubiera imaginado para mí. La verdad es que, hasta que me lastimé la rodilla y tuve que dejar el fútbol, la NFL era todo lo que había soñado. Estaba obsesionado con el fútbol. Por la mañana, fútbol. Por la tarde, fútbol. Y por la noche, soñaba con él. Pero, como sucede con muchos sueños juveniles, el mío resultó ser solo un sueño lejano. Necesitaba un trabajo, necesitaba dinero, y lo necesitaba rápido. Así que, cuando un tío me informó de una vacante para guardabosques en Yosemite, no lo dudé. Me dijo que el trabajo era relativamente fácil, mayormente al aire libre, y que podía contar con él mientras hubiera financiamiento estatal. Mientras hubiera árboles, siempre tendrías trabajo, me dijo. Así que, con 23 años, me encontraba en mi uniforme de guardabosques, caminando por valles y colinas, tomando ibuprofeno cada vez que me dolía la rodilla. Llevaba en el trabajo alrededor de 2 años, desde marzo de 1999, y honestamente, había llegado a amarlo. Estar allí significaba estar rodeado de la naturaleza a diario, ver cosas que los fotógrafos de vida silvestre darían lo que fuera por documentar. Pero nunca, en mis sueños más salvajes, pensé que encontraría lo que vi el 18 de marzo de 1999. Era algo en lo que he pensado casi todos los días desde entonces, algo que no puedo sacar de mi mente y que no creo que pueda olvidar. Todo comenzó con una llamada sobre un posible incendio forestal. Mi jefe me informó que un senderista había visto humo saliendo entre los árboles cerca de un lugar llamado Long Cabin, en el condado de Sonora. No es necesario decirte que los incendios forestales pueden ser devastadores para un área como Yosemite, y son tomados muy en serio por nosotros, los guardabosques. Long Cabin no está técnicamente en nuestra jurisdicción, sino más cerca del Bosque Nacional de Stanislaus, pero como no había nadie en esa área para investigarlo, mi jefe me pidió que fuera a verificarlo y llamara al departamento de bomberos si era una amenaza seria. Recibimos un buen número de llamadas como esta, y más a menudo de lo que nos gustaría. Se trata solo de una barbacoa que se descontroló o un fogón de campamento demasiado grande. Acepté ir a verificarlo, ya que solo era un par de horas de ida y vuelta. Tras 1 hora de viaje,
Llegué a Longcabin y pude ver humo negro elevándose entre los árboles a lo lejos. Esto era inusual, ya que el humo negro significa que no solo se está quemando madera, sino materiales plásticos o tejidos artificiales. Era un alivio, al menos, no se trataba de un incendio forestal. Sin embargo, alguien estaba quemando algo que definitivamente no era bueno para el medio ambiente. Estacioné lo más cerca posible del origen del humo y luego me adentré en los árboles, siguiendo mi nariz. Mientras el olor a plásticos quemados se hacía más fuerte, empecé a oler algo más. Era un olor a carne quemada. Soy un gran aficionado a las barbacoas, y sé cómo huele cuando dejas algo en la parrilla por demasiado tiempo. Ese olor a carne carbonizada que sabes que lleva a una decepción porque has estropeado un costoso tebone o lo que sea. Pero no deberías oler eso saliendo de un coche quemado, ¿verdad? Y como te imaginarás, empecé a sentirme muy incómodo con toda la situación. Rodeé el vehículo quemado buscando señales de cadáveres de animales, Dios no lo quiera, cuerpos humanos dentro o alrededor del vehículo. Pero no había nada. Incluso revisé debajo del coche, pero no encontré nada. Saqué mi teléfono para ponerme en contacto con el sheriff del condado de Sonora, quien dijo que enviaría un par de agentes para investigar la escena en la próxima hora. Pero también me pidió que me quedara para guiarlos y mostrarles exactamente dónde estaba el vehículo. Dado que tenía 1 o 2 horas para esperar, fui al maletero de mi camión, saqué los pequeños extinguidores que tenía allí y procedí a apagar los pequeños incendios que aún ardían dentro y alrededor del vehículo. Lo hice de manera bastante efectiva, pero cuando terminé, noté que aún había algo humeando en el maletero. El humo seguía saliendo de las grietas, y cuanto más salía, más podía oler ese olor a carne quemada. Entonces me di cuenta de que algo o alguien estaba en ese maletero, y de ahí venía el olor. Esperar a los agentes pareció una eternidad, principalmente porque, cuando llegaran, sabría que podrían abrir el maletero y no quería ver lo que había dentro. Cuando llegaron, les conté lo que sospechaba y lo que creía que había en el maletero. Uno de los agentes usó una palanca para abrir el maletero, lo cual fue bastante fácil considerando que el fuego había deformado las cerraduras de metal que lo mantenían cerrado. Lo que vimos dentro es algo que he visto una y otra vez en mis pesadillas durante muchas noches. Era un revoltijo de carne quemada y piernas retorcidas. Solo ver eso me hizo vomitar mi desayuno en el suelo del bosque. Incluso esos agentes endurecidos por años de violencia y crueldad tuvieron dificultades para manejar lo que estaban viendo. Uno de ellos se apoyó contra un árbol, cubriéndose la boca con un trapo, probablemente para este tipo de situaciones. Mientras que el otro llamaba al forense para que se encargara de los cadáveres, me dijeron que podía regresar a Yosemite cuando estuviera listo. Y vaya, estaba listo. Me fui de allí tan pronto como pude. Por lo que entendí, los agentes del sheriff pronto descubrieron que los 2 cuerpos carbonizados en el maletero del vehículo quemado eran los de María Torres y Silvina Peloso. Las 2 mujeres, junto con la hija de María, Ana, habían estado desaparecidas desde el febrero anterior, cuando fueron vistas por última vez vivas. Y todo el caso atrajo la atención nacional, apareciendo en la portada de la revista People. Cuando algunos periodistas se interesaron en la historia, María Torres Wowlett fue encontrado en un lugar en Downtown Modesto, California, 3 días después de que desaparecieran. Y otro cuerpo fue encontrado en un lugar llamado Don Pedro Reservoir, varios kilómetros desde el lugar donde se encontró el vehículo quemado. La hija de María, Ana, fue encontrada muerta también. El FBI fue llamado para realizar interrogatorios adicionales, y fue entonces cuando Cari Pérez les contó cómo había fantaseado con herir a mujeres desde que era niño, y cómo no pudo silenciar las voces en su cabeza que le decían que matara. Durante 5 meses, este psicópata absoluto había estado viviendo justo bajo nuestras narices, oculto a plena vista. Había estado trabajando en el Cedar Lodge, haciendo su trabajo y observando a posibles víctimas bajo el pretexto de ser un amable, aunque un poco excéntrico, trabajador de mantenimiento local. Nadie sospechaba de él en relación con las desapariciones de Torres y Peloso, porque parecía demasiado amable, demasiado normal. Además, el nombre Pérez había estado en las noticias antes,
lo que llevó a los investigadores a creer que Cary no tenía en él la capacidad de hacer algo tan terrible. Verás, muchos años antes, cuando Cary solo tenía 11 años, su hermano menor, de 7 años, desapareció sin dejar rastro una tarde mientras caminaba solo de regreso a casa desde la escuela. Esto devastó a la familia, causando una gran ruptura entre Cary y su padre. Eventualmente, Cary escapó de su cautiverio después de 7 largos años como esclavo de Kenneth Tyler, un abusador de niños convicto y ex empleado del Yosemite National Park. Se convirtió en una especie de celebridad, con cobertura en periódicos nacionales y televisión, así como un libro y una miniserie de televisión que relataban sus años de abuso. Si ese episodio influyó en el desarrollo de Cary como el psicópata violento que llegó a ser, es algo que creo que nadie podrá determinar con certeza. Poco después, Cary comenzó a afirmar que había visto al hombre de las nieves. Sí, la criatura parecida a un simio que se dice que habita en los bosques del Pacífico Noroeste. Estaba bien encaminado hacia una completa desconexión de la realidad. En su juicio en 2002, Cary Pérez se declaró no culpable por razones de locura. Sus abogados argumentaron que toda la familia Pérez tenía un historial de abuso y enfermedades mentales, manifestándose no solo en los asesinatos, sino también en su trastorno obsesivo-compulsivo, su obsesión con los críptidos, específicamente el hombre de las nieves, y su solicitud de imágenes obscenas a cambio de su confesión. Sin embargo, fue declarado cuerdo y condenado por 4 cargos de asesinato en primer grado por un jurado el 27 de agosto de 2002. El tribunal tuvo que decidir si sería ejecutado por sus crímenes, lo que decidió por unanimidad que debía ser así. Y con razón. Pérez permanece en el corredor de la muerte a partir de septiembre de 2019, donde los problemas con las leyes de pena de muerte de California están frustrando el proceso y es cada vez más improbable que Cary sufra el mismo destino que sus muchas víctimas. Sé que esto fue una publicación excesivamente larga, pero como puedes imaginar, esto es algo en lo que he estado obsesionado desde el descubrimiento de esos cuerpos quemados, afectándome. Estoy considerando escribir un libro sobre todo esto y mis experiencias viviendo y trabajando en los lugares donde ocurrieron la mayoría de estos crímenes. Si no puedo sacar estas cosas de mi cabeza, ¿por qué no intentar convertirlo en una especie de terapia, en algo que otros puedan disfrutar y tal vez ganar algo de dinero? Aunque eso me haga sentir como un maldito vampiro que se beneficia de la miseria ajena. Déjame saber en los comentarios. Independientemente, espero que hayas disfrutado leyendo esto y tal vez te ayude a mantenerte a salvo en un mundo donde hay personas con las peores compulsiones imaginables que los impulsan a matar. Me llamo Nathaniel Gray Feder, y esto me ocurrió en 1998. Soy miembro de la nación Cherokee y crecí en un pequeño pueblo cerca de las montañas Blue Ridge. Siempre he sido un escéptico, alguien que necesita ver para creer. Pero esta historia cambió mi vida de una manera que aún lucho por comprender. En aquel entonces, trabajaba como guardabosques, un trabajo que me encantaba porque me permitía estar en la naturaleza, lejos del ruido y el caos de la ciudad. Una tarde, a finales de la primavera, un par de excursionistas desaparecieron cerca de una zona llamada Pine Hollow. No era un lugar popular, de hecho, la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. Pero tenía cierta reputación entre los locales. Había historias susurradas sobre luces extrañas y sonidos inquietantes. Nunca les presté mucha atención, pensaba que eran simples supersticiones. Cuando los excursionistas no regresaron, el departamento del alguacil local nos pidió ayuda. Me uní a 2 compañeros guardabosques, Caleb Strongeart y María Malone. Caleb era un tipo corpulento, es militar con una actitud seria y directa. María, por otro lado, era pequeña y ágil, con una aguda inteligencia y una habilidad especial para encontrar humor en cualquier situación. Salimos hacia Pine Hollow temprano una mañana. El sendero estaba cubierto de maleza, hacía tiempo que nadie pasaba por ahí. Caminamos durante horas, llamando los nombres de los excursionistas, Sarah y Frank McAllister. Alrededor del mediodía, encontramos su campamento. Parecía abandonado, pero no de una manera que indicara que se habían ido voluntariamente. La tienda de campaña estaba medio derrumbada y el equipo estaba esparcido por todas partes.
Noté una cámara entre el desorden y la recogí. Era una vieja Polaroid de esas que sacan fotos instantáneas. Presioné el botón y salió una foto borrosa que mostraba lo que parecía una persona a lo lejos. Caleb y María comenzaron a buscar pistas en el área. «Nathaniel, ven a ver esto», me llamó Caleb. Estaba arrodillado junto a un área de tierra removida. «Parece que hubo una lucha aquí. Mira las marcas de arrastre», dijo con voz tensa mientras sus ojos escaneaban el bosque. María encontró otro conjunto de huellas que llevaban más adentro del bosque. «Esto no parece humano», murmuró casi para sí misma. Seguí su mirada. Las huellas eran alargadas, como si alguien caminara de puntillas, pero demasiado grandes para ser normales. Mi primer pensamiento fue un oso, pero los osos no dejan huellas así. Decidimos seguir las huellas. Y a medida que avanzábamos, una sensación de inquietud se apoderó de nosotros. El bosque se hacía más denso, el dosel bloqueaba la luz del sol y el aire se sentía más frío. Algo que no tenía sentido para la época del año. María hizo una broma sobre estar en una película de terror, pero nadie se rió. Unas horas después, encontramos a Sara, o lo que quedaba de ella. Estaba tirada en un pequeño claro, su cuerpo torcido en una posición antinatural. No había señales de lucha ni sangre, solo su forma inerte. Mirando fijamente al cielo, Caleb revisó su pulso más por protocolo que por esperanza. «Está muerta», dijo con voz apagada. Intentamos usar nuestras radios para pedir ayuda, pero no teníamos señal. Estábamos demasiado lejos de cualquier torre de comunicación. Caleb sugirió que regresáramos, pero María y yo estábamos decididos a encontrar a Frank. Continuamos y con cada paso, el ambiente se volvía más opresivo. Al caer la noche, montamos campamento y nos turnamos para hacer guardia. Durante mi turno, lo escuché. Un sonido bajo y gutural, no del todo animal, pero tampoco humano. Desperté a Caleb y ambos escuchamos el sonido. Volvió, esta vez. Más cerca. Despertamos a María y los tres nos quedamos en silencio, escaneando la oscuridad de nuestro alrededor. Algo irrumpió entre los arbustos. Caleb encendió su linterna y captó un destello de algo que me heló la sangre. Era alto, demacrado, con extremidades largas y piel pálida, casi translúcida. Sus ojos eran grandes, negros y carentes de emoción. Desapareció tan rápido como había aparecido, dejándonos en un silencio atónito. «¿Qué demonios fue eso?», susurró María con la voz temblorosa. «No lo sé, pero debemos irnos», respondió Caleb, empacando sus cosas con urgencia. No discutimos. Comenzamos a regresar por donde habíamos venido, moviéndonos lo más rápido y silenciosamente posible. La sensación de ser observados era abrumadora. Cada crujido de una rama o susurro de las hojas nos ponía en alerta máxima. Después de lo que parecieron horas, tropezamos con una vieja cabaña apenas visible en la oscuridad. Parecía abandonada, pero era un refugio. Decidimos pasar la noche allí. El interior estaba lleno de muebles viejos y telarañas. Aseguramos la puerta y nos sentamos en círculo, iluminando nuestras caras aterrorizadas con las linternas. Intentamos descansar, pero ninguno pudo dormir. Cerca de la medianoche, los sonidos comenzaron de nuevo. Esta vez, más cerca, justo afuera de la cabaña, rasguños, gemidos bajos y algo que sonaba como susurros. Caleb agarró su arma con fuerza, pero incluso él se veía aterrorizado. Y entonces sucedió, la puerta se abrió de golpe y la criatura se lanzó hacia nosotros. Caleb disparó, alcanzándola, y desapareció en la noche. María estaba conmocionada, pero viva, con una profunda herida en la pierna, donde la criatura la había agarrado. La curamos lo mejor que pudimos y esperamos el amanecer. Al amanecer, volvimos al sendero, ayudando a María a caminar. No hablamos mucho, cada uno perdido en sus pensamientos. Cuando finalmente llegamos a la civilización, informamos todo al sheriff. Organizaron un equipo de búsqueda, pero no encontraron rastro de la criatura ni de Frank McAllister. María dejó el servicio de guardabosques poco después, mudándose a otro estado. Caleb se quedó, pero nunca fue el mismo. Siempre estaba callado, mirando por encima del hombro. En cuanto a mí,
No pude sacudirme la sensación de que habíamos encontrado algo que no pertenecía a este mundo. Hice algunas investigaciones y hablé con algunos de los ancianos de mi comunidad. Me contaron historias de los espíritus Nuni, que no son ni buenos ni malos, pero pueden ser peligrosos si se les perturba. Aún hoy, no sé qué fue lo que vimos aquella noche en el bosque, pero sé que cambió mi vida para siempre. Y aunque intento no pensar en ello, la sensación de ser observado sigue estando allí, en el fondo de mi mente, esperando a que la oscuridad caiga de nuevo. Esperando a que la oscuridad caiga de nuevo. A veces, cuando estoy solo en el bosque, puedo jurar que escucho susurros en el viento. Y aunque sé que es solo mi imaginación, no puedo evitar sentir un escalofrío en la espalda. He intentado contarle esta historia a otros, pero nadie me cree. Piensan que es solo una historia de terror para asustar a los niños. Pero yo sé la verdad. Sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que están más allá de nuestra comprensión. Y aunque intento vivir mi vida como si nada hubiera pasado, no puedo evitar sentir que estoy siendo observado. Que hay algo allá afuera, esperando a que baje la guardia. Espero que algún día pueda encontrar respuestas. Espero que algún día pueda entender qué fue lo que vimos aquella noche en el bosque. Pero hasta entonces, seguiré viviendo con este miedo, con esta sensación de ser observado. Y si alguna vez estás en el bosque y escuchas susurros en el viento, no te detengas a escuchar. Sigue caminando, sigue corriendo, porque en el bosque no estás solo, y no sabes que te puede estar observando. Fin. Espero que hayas disfrutado leyendo esta historia. Recuerda que la verdad es más aterradora que la ficción, y nunca subestimes el poder de la naturaleza.